señora se puede retirar. No, de nada. Esto del río. Está criado. Criado, me lo saca todo, por favor. Custodias. Uno acá quiero. Uno solo ahí. No quiero dos personas. ¿Sí? Me parece que no hace falta. Usted en la puerta de afuera. Controle las dos puertas, nada más. Criado, los custodias afuera. Afuera de la puerta. Los dos. Bueno, voy a dar formal inicio de la causa 5499 que se le sigue a Pachelo Ryan Nicolás Roberto, Gleno Muñoz Norberto y Ortiz José Ramón Alejandro por los delitos robo calificado, homicidio calificado, criminis causa. A su vez, hay una causa conexa que se le sigue, la 5529, a Marasco Gonzalo Matías Osvaldo, Martínez Tomás y Iván Alfredo, y nuevamente Pachelo Ryan Nicolás Roberto, por delitos contra la propiedad. Previo a todo ello, vamos a proceder al interrogatorio de identificación. Señor Pachelo, póngase de pie. Deme sus datos a todo el público. Nombre, apellido, edad, domicilio, ocupación, todo. Fuerte, por favor. Hola, Roberto Pachelo, Sí. 36 años, nacido el 21 del 6 del 76, ocupación comerciante, divorciado, 3 hijos. ¿Estudios, dijo? No, 3 hijos. ¿Y qué estudios tiene? Primaria, secundario y estoy estudiando periodismo. Perfecto. Señor Pachelo tiene que estar atento a todo lo que ocurra en el juicio y a través de sus letrados de confianza va a ejercer los derechos que estime que le corresponden. ¿De acuerdo? Tome asiento. El señor Gleno, ¿dónde está? Buen día, señor. ¿Puede hacer lo mismo? ¿Se identifica, por favor? Sí, buen día para todos. Gleno Norberto, 57 años, desocupado, casado, 3 hijos. ¿Estudios? Estudio primario solamente. ¿Dónde reside? José Cepaz. Bien. Lo mismo corre para usted. A través de sus abogados va a ejercer los derechos que estime que le correspondan. ¿De acuerdo? De acuerdo, señor. Señor Ortiz, buen día. Buenos días para todos. Mi nombre es Ortiz José Ramón Alejandro, 45 años, desocupado, padre, 5 hijos, donde
estudios primarios y secundarios incompletos. No le escuché la ocupación. Desocupado. ¿Pero qué hacía? ¿Tiene un arte, oficio? Sí, hago cultura. Perfecto. Bueno, Plomería, pintura. tome asiento, señor. El señor Marasco, ¿dónde está? Buen día, señor. Matías Osvaldo Marasco, buen día para todos, 43 años, comerciante, padre primerizo, 8 meses, vivo en Puerto Madero y estudio terciario sin completo. Terciario sin completo. Perfecto. Toma asiento. Me queda el señor Martínez Tomasi. Sí. Mi nombre es Juan Alfredo Martínez, 24 años, estudio primario, secundario completo, trabajo en Uruguay, ¿Trabaja? No lo escuché. como calle. Bien. Toma asiento, corre lo mismo para usted, con sus letrados. Cuando quiera que sea escuchado lo vamos a atender. ¿De acuerdo? Perfecto. Están todos los letrados. A través de Fiscal General Adjunto vamos a darle la palabra. El lineamiento de acusación, ¿lo va a hacer usted solo, doctor, o se van a atender sus colegas? Buen día, señor presidente. En primer término se va a expedir el doctor Federico González y de seguido quien les habla. Perfecto, doctor González, lo escuchamos. Gracias, señoría. Bueno, este Ministerio Público Fiscal que representamos va a acreditar en el transcurso del debate, con las pruebas que aquí se produzcan y aquellas que se encuentran incorporadas por lectura, que el aquí imputado Pachelo se dedicaba al robo de viviendas en emprendimientos urbanos, principalmente de la zona norte del conurbano bonaerense. Empresa delictiva esta, que emprendió allá por el año 2000 y llevó a cabo hasta el año 2018. Estos atracos que realizaba los planificaba utilizando el conocimiento previo del lugar y datos obtenidos de personas tales como víctimas o allegados a ellos. También por actividades deportivas que se realizaban en el interior de estos emprendimientos. En esa empresa criminal la integró en algunos hechos con los imputados Marasco y Martínez y en otros con el condenado Martí. Esta empresa, como se probará en el debate, les reportó un beneficio económico en total de 120 millones de pesos. A eso asciende el monto estimado de todos los hechos que fueran investigados, obviamente a cotizaciones actuales. Estos hechos puntuales se desarrollaron en los siguientes lugares. El 9 de noviembre de 2017, Pachelo junto con Mauricio Martí, en una división de roles, con un objetivo común, se hicieron presentes en el domicilio de la víctima Eduardo Nacuse, situado en el complejo Praia A de Nordelta. Lugar donde, utilizando una llave que había sido dejada por el propietario en el medidor de luz eléctrica, se apoderaron ilegítimamente de 20 relojes, 3 Rolex, 2 Hublot, 240.000 pesos, $6.000, 20 camperas, marcas BMW y Harley Davidson, zapatillas Nike y Adidas. A esta misma víctima, el 9 de enero de 2018, entre las 13:40 y 14:15, también Pachelo con Martí, mediante la utilización de una llave falsa, en el mismo lugar antes mencionado, sustrajeron 3 relojes diésel, una billetera de la víctima, $1.000 en efectivo y un toallón, utilizando, como se dijo, una llave falsa. Después nos situamos en los hechos ocurridos en el denominado Country Tortugas, ocurridos todos ellos el 29 de marzo de 2018. En este caso, Pachelo contó con la colaboración de Matías Osvaldo Marasco y Iván Alfredo Martínez. En coautoría funcional, división de roles según el plan previamente acordado. Luego de acceder al interior del Country Tortugas a las 14:30 horas aproximadamente, sitio en Hipólito Yrigoyen y Colectora 12 de octubre, a bordo de la camioneta marca Dodge Ram, dominio OPA 823, conducida por Marasco. Una vez en el interior del Country, Pachelo ingresó al domicilio de Arturo Luis Piano, situado en la unidad funcional 254.
y de la habitación principal, mediante el empleo de fuerza sobre la puerta del vestidor, la cual resultó dañada, sustrajeron un reloj marca Voz, una caja de seguridad que en su interior contenía 5.000 pesos, entre 400 y 800 dólares, una barra de oro de 100 gramos, también anillo de brillantes y 2 relojes marca Rolex. Luego se dieron todos ellos a la fuga a bordo de la camioneta RAM, dominio OPA 823, también conducida por Marasco, en poder de la red furtiva. En ese mismo barrio, en esa misma fecha y en esa misma franja horaria, Pachelo ingresó al domicilio de Cristian Guerriem, situado en la unidad funcional 70, y luego de ejercer fuerza sobre una puerta lateral de la finca que le permitió su ingreso, y tras de ello fuerza sobre una puerta de la habitación principal, sustrajo una chomba y una cruz sin inscripción. Finalmente, también en el domicilio de Osvaldo Horacio Bruco, esto es en la unidad funcional 239, mediante el empleo de fuerza lograron sustraer una caja de seguridad. Esta caja de seguridad contenía una pistola Glock calibre 40, acciones del señor Bruco, de la firma Happening, Food Q y Brook S.A., anillo de brillantes, la suma de 32.000 euros y documentación de la víctima, y 2 cargadores de dicha arma. Todos estos hechos fueron cometidos por Marasco, Martínez y Pachelo, y se dieron a la fuga, como dijera, en la camioneta RAM antes mencionada. También, y en este caso en particular, el aquí imputado Pachelo únicamente, el 9 de abril de 2017 ingresó al Club de Campo Abril a las 17:20 horas, identificándose con el nombre de Nicolás Jiménez Zapiola, mismo nombre que usara para engañar a la guardia del Country Tortugas. En este caso manejaba Pachelo su Audi Q5 dominio MOF 508, donde más tarde, en connivencia dolosa con una persona aún no identificada, ingresaron al domicilio de Claudio Rigali, ubicado en el lote 29 del barrio Casarina, para lo cual debieron violentar una puerta lateral del misma. En ese domicilio, a Rigali le sustrajeron cajas de Calvin Klein, joyería de Swarovski, joyería de la marca Swatch, relojes de la marca Movado, tanto de mujer como de hombre, relojes Tommy Hilfiger, joyería de oro, gemelos Montblanc, gemelos de oro con las iniciales CCR, relojes Longines y una caja de seguridad de aproximadamente 30 centímetros, para luego darse a la fuga retirándose en el vehículo en el que había ingresado a las 21:57, en poder de todos los objetos sustraídos al señor Rigali. También Pachelo, en esta empresa criminal que decidió formar, el 13 de abril del 2017, en el horario comprendido entre las 16 y las 23:30, se hizo presente en el barrio cerrado El Carmencito, calle 131, 6454, entre 61 y 64, de Juan María Gutiérrez. Para acceder a esta vivienda, donde residía César Martucci y su familia, debió ejercer violencia sobre la puerta trasera de la vivienda. Una vez allí, sustrajo carteras Michael Kors, Jackie Smith, relojes Swatch con distintivos del Club Atlético Boca Juniors, billutería Swarovski, notebook Lenovo, la suma de aproximadamente 6.000 o 7.000 dólares, dinero japonés, dinero mexicano, dinero cubano, protocolos para la realización de un partido entre Boca y Patronato a disputarse el 16 de abril de 2017, un reloj de hombre Tag Heuer, 2 relojes Victorinox,
un reloj de mujer Baume Mercier, un reloj de Barcelona, otros relojes marca CP5, una cucarda de oro de diputado nacional, un perfume Armani, un perfume Máximo Dutti y demás joyería de oro, dándose a la fuga, como se dijera, en poder de la red furtiva de la vivienda de César Martucci. Ese mismo día, en esa franja horaria, pero en este caso alrededor de la 1 de la mañana, también en el barrio El Carmencito, tras violentar una puerta corrediza de la vivienda, Pachelo ingresó al domicilio de Sergio Pablo Cerulo, de donde se sustrajo una notebook y la suma de $15.000, pesos. Finalmente, en este caso, al menos por ahora, únicamente Matías Osvaldo Marasco, el 20 de julio de 2017, en el horario comprendido entre las 16 y las 18:40, Marasco, con una persona aún no individualizada, se hizo presente en el club de campo Los Pingüinos, en el lote 461, club de campo ubicado en la avenida Perón, al 10.298, de la ciudad y partido de Ituzaingó. Para acceder a la vivienda del ciudadano Emiliano Alcaide, Marasco, junto con esta persona no individualizada al momento, ingresaron previo a forzar las trabas de seguridad a una ventana corrediza, ubicada en el comedor de la casa. Una vez allí, se apoderaron de perfumes One Million, Dolce Gabbana, y la suma de $250.000, 10.000 euros y 5.000 reales, cheques de distintas entidades bancarias y documentación de la víctima Alcaide. Esos son los hechos, parte de los hechos por los que fueron elevados a juicio los aquí imputados en relación a las sustracciones cometidas y que fueron materia de los requerimientos de elevación a juicio. Esta fiscalía lo va a acreditar no solo con los testimonios que se produzcan, sino que contamos con videofilmaciones donde con claridad se ve cómo cada uno de los imputados ingresa a los barrios cerrados. Hay estudios comparativos entre esas videofilmaciones y las fisonomías de los imputados. Particularmente uno de ellos da sin lugar a dudas que se trata de Nicolás Pachelo, el que ingresó al domicilio con un 95% de coincidencia. Eso, sumado al hallazgo de parte de los elementos sustraídos en la vivienda de la que ha imputado Pachelo, como así también parte de los objetos utilizados para la comisión de los mismos en la vivienda de Marasco, nos van a poder acreditar esto que se sostiene desde este Ministerio Público Fiscal, que es la empresa delictiva que llevaban a cabo estos imputados. Gracias, señoría. Va a continuar mi colega, el doctor Ferrari. Doctor Ferrari, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Señores jueces, abogados de la contraparte, abogados del particular damnificado, imputados y público en general. Es mucho lo que hay para decir sobre este juicio. Sin embargo, intentaré ser sintético. Han transcurrido casi 20 años, casi 2 décadas, sin que el Estado haya sido capaz de mostrar una respuesta sobre el caso. No solo a la víctima, sino a la sociedad en su conjunto. El derecho a la verdad es un derecho humano. La Fiscalía se ha propuesto establecer su labor a través de un nuevo paradigma. No se trata aquí de realizar una visión sesgada, una tímida confrontación de los informes forenses y de los testimonios que se reúnan en la audiencia, sino que por el contrario, la actividad de los operadores judiciales requiere un análisis conglobado
de la evidencia obtenida para desandar el recorrido del conocimiento hacia la verdad. En este juicio, desde esta acusación pública, vamos a presentarles una verdad demostrable a través de la incorporación de información de calidad que les permitirá a ustedes, los jueces, encontrar la salida a este laberinto gris en el que se inscribió el expediente, por lo menos hasta entonces. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Ha existido una investigación preliminar cuanto menos defectuosa. Se han formalizado 2 juicios orales y públicos. Es hora de terminar. Somos de la convicción que con la amplitud de prueba que caracterizará a ustedes los magistrados, la prudencia y la templanza que deben tener este juicio, se arribará a una inequívoca solución. En ese contexto, este Ministerio Público va a demostrar que Nicolás Roberto Pachelo indiscutiblemente es el asesino de María Marta García Belsunce. Según las constancias que obran en el expediente, que han sido incorporadas por lectura, y a partir de los testimonios que se brindarán en el debate, María Marta fallecía una tarde de un domingo gris y se la describía de la siguiente manera: como una socióloga de nota, una mujer reservada, reflexiva, sensible, que sin saber que aquella tarde perdería su vida, tenía una única actividad principal: dedicarse a la solidaridad. Buena hija, buena esposa, buena amiga, amiga de sus amigos. Y por contrapartida, una mujer de carácter fuerte y avasallante. Como se verá en el curso del debate, esto último es un dato no menor. La contracara de la víctima es el indiscutible victimario. Me refiero en este caso a Nicolás Roberto Pachelo. Nicolás Roberto Pachelo es un criminal de raza, vinculado al mundo del delito desde la adolescencia, con un coeficiente intelectual superior a la media de ese ámbito. Sin embargo, en el caso concreto, ha cometido más de un error. Psicópata, narcisista, un ludópata empedernido. Como quedará visto a lo largo del juicio, capaz de matar y mucho más. No puedo continuar estos lineamientos sin antes reivindicar la actividad profesional y contracción al trabajo de una mujer que integró las filas de este Ministerio Público Fiscal. Sin prisa, pero sin pausa, a partir del año 2016, acumuló al expediente diferentes probanzas que corroborarán a lo largo del juicio la responsabilidad de Pachelo en el caso. Formalizó el correspondiente
requerimiento de elevación a juicio que hoy coloca en el banquillo a los acusados. Me refiero a la doctora María Inés Domínguez, quien debiera estar aquí junto a nosotros y sin embargo, por razones que conocemos, ya no está. Indudablemente un pedazo de esta historia se fue con ella. Esta acusación pública va a probar de manera incontrastable e irrefutable que Nicolás Roberto Pachelo es el responsable del crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido el día 27 de octubre de 2002, aproximadamente a las 18:30 horas, en la propiedad de la víctima, cita en el barrio cerrado El Carmel, de la localidad de Pilar, de esta provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad, Nicolás Pachelo sustrajo una caja metálica de seguridad que contenía diversos valores nominales correspondientes a la actividad solidaria de la víctima. Para ello se valió del uso ostensible de un arma de fuego, un revólver calibre 32 largo, apto para funcionamiento. En ese contexto, en la planta alta de aquel inmueble, sorprendió a la víctima, en primer término, efectuándole diversos golpes de puño en el rostro y en el cuerpo. De seguido, con el arma que portaba, le efectuó un disparo en la cabeza que le causó lesiones en la zona de la bóveda craneana. Como quedará evidenciado casi sin solución de continuidad, le efectuó otros 5 disparos que impactaron también en su cráneo, provocándole su fractura y causándole casi inmediatamente su muerte. Todo ello con una finalidad: consumar el apoderamiento por el cual había llegado a esa casa y lograr la impunidad de ese delito. Para los fiscales nos sobran los motivos para sostener esa acusación. También en este debate se juzgará la presunta responsabilidad que les cupo a los vigiladores José Ramón Ortiz y Norberto Glennon, según el grado de cooperación que pudieron haber tenido en el caso. Cuando les dije que nos sobran los motivos para sostener la acusación tan severa que se efectúa particularmente en cabeza del señor Nicolás Roberto Pachelo, en la opinión que un lineamiento es un alegato de apertura, y en línea con la cantidad de disparos que deliberadamente Nicolás Pachelo efectuó en la cabeza de la víctima, son solo 6 las razones que sintéticamente la acusación va a esbozar a esta altura para demostrar la plataforma fáctica que nos convoca al debate.
Nicolás Roberto Pachelo asaltó prácticamente todas las viviendas que rodeaban perimetralmente a la casa de la víctima. Particularmente los días domingo entre las 18 y las 20 horas. Esa era su zona de confort criminal. Nicolás Pachelo, meses antes de la muerte de María Marta García Belsunce, deliberadamente le sustrajo a ella su mascota, su perro, Tom, el hijo que con Carlos Carrascosa no habían podido tener. Extorsivamente le requirió el pago de un rescate. Perro este que nunca pudo recuperar María Marta. Había una sola razón y va a quedar probada en el juicio por la cual María Marta tenía miedo. La sustracción de su perro que conocía que había sido ejecutada por Pachelo. Nicolás Pachelo, hijo de Roberto Pachelo, fundador del Country del Carmel, no podía tolerar que María Marta comunique a la totalidad del barrio y a los miembros de las distintas comisiones el interés en que Pachelo abandone el barrio. Nicolás Pachelo odiaba a María Marta García Belsunce. Se probará absolutamente y con grado de certeza en el curso de este debate que Nicolás Pachelo, en tiempo concomitante con el hecho, era usuario irregular de un arma de fuego de idénticas características a la utilizada para cometer el crimen. Me refiero a un revólver del calibre 32 largo de muy particulares características de funcionamiento. Quedará evidenciado en el debate que Nicolás Pachelo formalizó una coartada absolutamente falsa que la acusación pública ha permitido desvirtuar. Esa coartada la inició desde el momento mismo de la comisión del crimen. Cuando en rigor, como todos sabemos, ni los investigadores policiales ni judiciales conocían que se trataba de un hecho violento. Se suponía por entonces que se trataba de un accidente doméstico, por un lapso aproximado de 40 días hasta que se formaliza la autopsia. De tal suerte que la creación de aquella coartada solo podía estar en cabeza del autor del hecho. La Fiscalía va a demostrar de manera incontrovertible que Nicolás Pachelo fue la última persona que vio con vida a María Marta García Belsunce a escasos metros del lugar del hecho. Nicolás Pachelo ha amenazado y hostigado a la totalidad de los testigos que se interpusieron
por delante de él a la hora de clarificar el hecho. Su perfil de psicópata con necesidad de control, dominio y triunfo sobre el hecho mostrarán a todas luces un comportamiento plenamente coincidente con el responsable del crimen. En este mismo juicio, ustedes los jueces y el público en general van a conocer la íntima ligazón que existe en la muerte, nada más y nada menos, de los padres de Nicolás Pachelo, Roberto Pachelo y Silvia Ryan, con el propio imputado. La sexta bala, o razón, que en rigor es la primera, y es aquella que dejó un vestigio material en la escena del crimen y consecuentemente del autor del hecho, a partir de la información novedosa y de calidad que va a ser introducida al juicio, además del análisis global que la judicatura se encuentra obligado a formalizar a la hora de analizar este caso, es la que les permitirá a ustedes, los jueces, llegar a un veredicto irrefutable, demostrando de una vez y para siempre que Nicolás Roberto Pachelo es el responsable de la muerte de María Marta García Belsunce. Una cosa más. El estado de vulnerabilidad que caracterizó a la víctima al momento de su muerte, teniendo en cuenta el frío y determinado comportamiento del victimario, debe ser analizado en este juicio bajo los patrones y lineamientos inscriptos en el documento público Belén do Pará de 1994. La violencia contra la mujer colisiona y afecta la dignidad humana. Aquel instrumento internacional obliga a los miembros del Poder Judicial, nosotros los fiscales y ustedes los jueces, a sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En ese contexto, somos de la convicción, y así lo solicitamos, que el debate sea abarcado transversalmente por los lineamientos de la perspectiva de género. En suma, demostraremos cabalmente y sin marco a duda razonable que Nicolás Pachelo es el autor del crimen. Queda en ustedes, los jueces, la responsabilidad de hacer cesar el estado de impunidad que por casi 2 décadas caracterizó a este caso. Muchas gracias. Bien, doctor. Los acusadores particulares, ¿quién va a hacer uso de la palabra? ¿Doctor Hechen? ¿Los dos? Bueno, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Bueno,
a los efectos de cumplir con la formalidad del artículo 354 en cuanto a los lineamientos de la acusación, considero que toda la plataforma fáctica, la producción del hecho y cómo la mecánica del mismo y la presunta autoría de los responsables creo que fue absolutamente abarcado por el doctor Ferrari respecto a la causa 5.499, que es la que tengo el rol de particular damnificado representando a Carlos Carrascosa, a María Laura García Belsunce, y en que en su oportunidad he representado a la madre María Marta, que lamentablemente no está entre nosotros en este momento. La síntesis por la cual se le atribuye a Pachelo con la contribución de los otros imputados es ser autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado, con motivo de haber realizado y efectuado este hecho el día 27 de octubre del año 2002 en el interior del Country Carmel, específicamente en el domicilio particular del matrimonio Carrascosa-María Marta, en el periodo de tiempo de las 18:20 a las 18:30 horas. Con fines de robo habrían entrado en el lugar del hecho y le habrían efectuado 6 disparos de arma de fuego, los cuales impactaron en la cabeza de la víctima, causándole su muerte. Este hecho descripto tiene adecuación típica en el artículo 80, inciso séptimo del Código Penal, porque esta acción criminal constituye, en el caso concreto, haberse perpetrado con el propósito de lograr impunidad para sí o para terceros, y en consecuencia recaería una pena de reclusión o prisión preventiva. No quiero ahondar en las cuestiones de hecho y responsabilidad que, como dije anteriormente, el doctor Ferrari ya las mencionó. Sin embargo, hay algunas cuestiones que me parece que tienen que integrar los lineamientos de la acusación, especialmente en esta parte, porque si bien no me puedo referir a los elementos probatorios que van a tener comprobación final dentro del debate, pero sí quiero sostener que no puede surgir mágicamente una hipótesis delictual de un día para el otro, me refiero en el año 2017, si los elementos probatorios colectados no se encontraban dentro del expediente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando en el año 2016 se produce la absolución definitiva de Carlos Carrascosa, se canceló definitivamente una hipótesis delictual. No solamente los protagonistas, los presuntos protagonistas de esa hipótesis, sino que se estableció claramente que Carlos Carrascosa no mató ni encubrió. Esta sentencia basada en autoridad de cosa juzgada, que ha sido una hipótesis que fue exhaustivamente investigada, que fue exhaustivamente analizada de todo punto de vista, que fue juzgada, condenado a algunos de sus presuntos autores y finalmente absueltos, tienen el efecto principal, como efecto principal, de la certeza negativa que Carrascosa ni mató ni encubrió. Por lo cual, considero necesario tener atención sobre esta cuestión, porque no se puede escribir un solo renglón respecto a tener alguna duda que algún miembro de la familia, algún entorno de Carrascosa o alguna cuestión que puede seguir dando vueltas en algún pensamiento que definitivamente sería contra la ley. Y esta sentencia que ha pasado de autoridad de cosa juzgada y que lamentablemente hubo una familia que padeció todas esas arbitrariedades que se fueron sucediendo, establece un resultado que fue la absurda hipótesis que se llevó adelante para investigar este hecho,
que terminó, que era la hipótesis que fue en su momento instalada y llevada adelante por la acusación pública de ese entonces, que como dije anteriormente, recorrió todas las instancias, pero recorrió una instancia importantísima, que fue el Tribunal Máximo de la Nación, que estableció que era un recurso extraordinario, no, le ordenó específicamente a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que revise integralmente la sentencia, porque esa sentencia es una sentencia arbitraria y porque no correspondía a las pruebas colectadas en el expediente. Cuestión que definitivamente quedó cancelada como dije anteriormente, con la sentencia del año 2016. Pero hay una cuestión que tiene que ver con posterioridad a esta sentencia. Digo, ¿cómo puede ser que a partir del 2017, donde por primera vez, no solamente Carlos Carrascosa, sino toda la familia se vio acompañado por un ministerio público, por el doctor Quintana, por la doctora Inés Domínguez, que objetivamente leyeron el expediente y que sin ninguna duda empezaron a recorrer el camino correcto de la hipótesis que verdaderamente se tenía que llevar adelante en cuanto a su investigación? Y si ustedes ven, se podría ver y se va a ver durante el desarrollo del debate, que fue todo un proceso normal. Los procesos penales tienen que ser normales en cuanto a las pruebas que se van colectando y que van de alguna manera superando esos umbrales de sospecha, de posibilidad y de probabilidad para llegar al requerimiento de elevación a juicio y justamente para llegar a esta etapa plenaria de juzgamiento. Si bien esta etapa es una etapa primordial de acuerdo al artículo 18 de la Constitución, cuando habla de juicio previo y se refiere como núcleo central al juicio, a este debate oral y público, indudablemente ninguna hipótesis puede escalar si esos elementos colectados no estaban en el expediente de un primer momento. Y todas las pruebas que se van a desarrollar en este debate estuvieron en el expediente del primer día. Lamentablemente hubo un Ministerio Público arbitrario, un Ministerio Público que, no sé si inexplicablemente manipuló la prueba, la tergiversó, imputó a testigos que eran claves de descargo, y esto no lo digo yo, lo dice la sentencia de casación, hasta el punto que giró actuaciones a los organismos de enjuiciamiento, y yo creo que todavía, como hay funcionarios tanto de la jurisdicción como del Ministerio Público que están en actividad, esas causas no están prescriptas, y esta parte, de acuerdo a lo que considero que va a pasar, también pretende seguir ese camino de responsabilidad hacia esos funcionarios. Creo que también este debate que se va a iniciar, y lo expresado anteriormente, pone de resalto que nuestra posición como particular damnificados desde el inicio de la causa, junto con una innumerable cantidad de abogados que ejercieron la defensa de varios integrantes de la familia, lejos estuvo de una actividad defensista, obstaculizadora de la investigación que se daba, porque justamente el resultado final de este debate nos da la razón. Por último, para terminar, y también para integrarla dentro de la pretensión, considero necesario, y esto lo expreso por las experiencias vividas en otros debates, que creo que independientemente del resultado final que pueda darse en este juicio, de acuerdo a la convicción que los señores magistrados tengan, yo creo que resulta imprescindible reconstruir realmente, y lo más cercano posible, la reconstrucción histórica de los hechos. Y en ese camino me parece
no lo digo como una advertencia ni con nada por el estilo, sino solamente por la experiencia vivida, que considero que va a ser muy importante una actitud férrea, firme del señor presidente respecto a determinados testigos que vienen deponiendo testimonialmente, en este caso del año 2002, y que fueron funcionales a la mentira, que fueron funcionales a una hipótesis que terminó siendo desvirtuada, por lo cual esa es una pretensión que esta parte considera necesaria que se tiene que llegar a hacer. Y por último, creo que no hay víctimas ni de primera, ni de segunda, ni de ninguna categorización. La familia, toda la familia de María Marta García Belsunce, lo único que está reclamando del 27 de octubre del 2002 es que haya justicia, exactamente igual que todas aquellas víctimas que día a día vemos que se presentan en las distintas sedes de los tribunales reclamando que se haga justicia porque se le ha dado muerte a alguno de sus seres queridos. Gracias, señor presidente. Perfecto, doctor, quédese tranquilo que recojo el guante. Vamos a pasar, primero criado, se acerca por favor, le facilita al señor Ferrari las... Vamos a tratar el hecho más importante, que es la muerte de María Marta, así que escucho los lineamientos de la defensa. Hay otro particular damnificado, según veo en el decreto. Si no está presente, no está, doctor. No lo sé si. No hay ningún particular damnificado. Espera, quiero confirmar que el relato no es de otra causa. Secretarios, ¿hay otro? Recientemente proveyeron Dice la otra causa. Ah, los pero estamos robos. haciendo referencia a todas las causas. Nunca se presentó. Perfecto. Del odio. Gracias por la advertencia, doctor. Ahora sí, empezamos con... ¿Tiene el nombre? No, lo tenemos. Justo lo había anotado. Haría alguna pequeña reflexión. Este proceso va a ser largo, o sea que varias veces vamos a poder volver a tratar este tema, que realmente es insólita reprocharle a Nicolás Pachelo, que ya han dicho que es el peor de los sujetos que ha existido en el mundo, su intervención en la muerte de María Marta. María Marta murió, pero no de manos de Nicolás Pachelo. Y hay una regla tremenda. Nunca Pachelo entró en esa casa. Pero eso no lo digo yo, no lo dice Pachelo, lo ha dicho la investigación. Han revisado punto a punto lo ocurrido en la casa, y no existe ninguna huella ni nada de Pachelo. Es más, había unos chicos con la camiseta de un equipo de fútbol que lo vieron a Pachelo caminar por la zona, pero lo vieron que se iba de ese lugar, que era el lugar donde él vivía. O sea que tampoco nadie lo vio entrar, porque además Pachelo nunca entró a esa casa. Prueba de ello, tengo que insistir nuevamente, es que se revisó totalmente todo el lugar y no se encontró ninguna cosa que demostrara eso. Si bien Glennon y el otro y Ortiz han sido mencionados en esta causa, curiosamente los señores fiscales no se han referido de manera clara para Glennon y Ortiz, porque saben que Glennon y Ortiz, no es yo para quién defenderlos, no tienen absolutamente nada que ver en este tema, porque ni siquiera entraron a la casa, ni siquiera estuvieron en el lugar, simplemente se los mencionó porque eran dos conocidos o habitantes de ese lugar. Esta defensa entiende que es descabellado señalar la intervención de Nicolás Pachelo en ese hecho. Y pese al esfuerzo, a nuestro juicio desmedido, respecto a la posibilidad de Pachelo, de su actuación y demás en este hecho, dejando de lado los criterios que puedan tener sobre él, nunca
intervino en manera alguna en este hecho. Una de las pruebas tremendas de ello es lo que ya dije, que se ha barrido, por llamarlo de una manera, la casa y no se encontró ninguna relación de Nicolás Pachelo en la misma. Nunca entró en la casa, nunca estuvo ni nunca la conoció. A la Fiscalía no le ha alcanzado los reproches respecto a Pachelo. Uno es el perro. Esto no está acreditado en nada. El supuesto perro del que el señor fiscal ha hecho referencia fue un rumor que corrió en la zona, pero nunca apareció el perro. Es más, hay un declarante que dice que cree haber visto el perro, pero no lo pudo aseverar. O sea que esa también es otra de las ideas que se han tomado y se están usando en este momento para reprochar a Nicolás Pachelo. En la casa hubo 5 tiros y hubo un 6.º tiro que pegó en el techo, que fue el primer tiro. El primer tiro pega en el techo y ahí queda. Y lo descubre, creo que John Urti, un pariente de María Marta. Pero los 5 disparos estaban en la cabeza de la pobre mujer que murió. Me llamó la atención también que el señor fiscal, el último que habló sobre este tema, que dice temerariamente que Pachelo amenazaba y entraba a las casas de los habitantes en el lugar. Esto nunca hubo ninguna imputación sobre este tema, es una creencia del señor fiscal, pero en manera alguna nunca tuvo un revólver calibre 32, como el señor fiscal le atribuye a Pachelo. No sé, encontremos yo a dónde está ese calibre 32, de por qué apareció y demás. Yo dejo el resto de la tramitación a mi colega, al doctor que me acompaña, pero quiero que quede claro que el señor Nicolás Pachelo jamás entró a la vivienda. Esto está acreditado en todo lo largo de la causa. Y esto demuestra que si no entró en la casa no pudo haber intervenido en este hecho. Ahora el doctor va a continuar con el resto. Gracias. Señores jueces, señores fiscales, colegas, público, tengo que pedir una aclaración a la Fiscalía, si es pertinente, con relación a lo del perro, otros robos en Carmel, el hostigamiento a testigos, si esto es una ampliación del requerimiento para actuar en consecuencia, para poder explayarme. Son lineamientos, doctor. Una vez que se desarrolle, por ahí usted se acerca al Ministerio Público. Usted tiene la facultad legal de hacerlo, pero ahora... Han mencionado hechos que no están requeridos. Eso es lo que quiero subrayar, para evitar nulidades, que siempre están preocupados ellos por ellas. Era solo la advertencia de circunscribir el hecho y de cumplir con las normas. Nosotros vamos a pedir la absolución del señor Nicolás Roberto Pachelo con relación al homicidio de la señora María Marta García Belsunce, y con respecto a los otros hechos vamos a pedir lo que corresponda. Tenemos que acomodarnos un poco, ver algunas prescripciones posibles y en base a eso facilitar todo lo que sea conveniente en base a una futura declaración de Pachelo en este juicio. Destaco a modo de ejemplo a favor de quien defiendo con relación al hecho de García Belsunce, que no tiene prisión preventiva siquiera en esta causa por ese hecho. Se encuentra en libertad por ese hecho. No han seducido ni al juez de garantías ni hasta ahora a nadie con estas teorías maquiavélicas. Muchas gracias. Bien, doctor. Las distinguidas defensoras oficiales, veo que está la doctora Madriaga también. ¿Quién va a hacer uso de respecto a Ortiz? ¿Quién? Buen día. La escuchamos, doctora. Cuidó a los vecinos del barrio El Carmel y, sin embargo,
hace 20 años, vive una pesadilla. Señores jueces, a lo largo de este debate vamos a demostrar que nuestro asistido, el señor José Ortiz, es inocente del hecho investigado, desde que aquel 27 de octubre del año 2002 cumplió con responsabilidad su función de guardia de seguridad del barrio El Carmel. Queremos contarles que José tiene 45 años, es decir, que al momento del hecho contaba tan solo con 25 años de edad. Tiene 5 hijos, uno de los cuales tiene limitadas sus capacidades físicas y mentales desde que sufrió parálisis cerebral en su niñez. Está en pareja hace 26 años y sostiene en la actualidad económicamente a su familia trabajando como albañil y pintor. El día del hecho que nos convoca, llegó al barrio El Carmel en la camioneta de la empresa de seguridad desde la estación de trenes de Villarrosa para cubrir la guardia de las 7 de la tarde a las 7 de la mañana. Aquel día, José cumplió con las expectativas y exigencias propias de su rol de vigilador. Ingresó al barrio en el horario habitual y tomó su puesto en el horario habitual. Al escuchar por el sistema de radio interno que se encontraba la señora Michelini para ingresar y nadie contestaba en el teléfono de la vivienda de la familia Carrascosa, él se ofreció a ir hacia allí y así lo hizo. Tocó el timbre y golpeó la puerta en reiteradas oportunidades sin ningún resultado. Al llegar el señor Carrascosa, le dio la autorización para que entre la señora Michelini. Y de esto, José dio aviso inmediato a su encargado, el señor Maciel. Queremos aclarar que en ningún momento José Ortiz ingresó a la casa de la familia Carrascosa. Muchísimos fueron los días y hasta el día de hoy también lo hace. Se lamenta José haber obrado de esa manera, es decir, presentarse ante la puerta de entrada de la casa de la familia Carrascosa y haber tocado el timbre, haber golpeado la puerta. Pero estaba dentro de sus funciones de guardia de seguridad. Y él cómo iba a imaginarse en aquel momento que se iba a volver en su contra y de esta manera. Allí comenzó su calvario. Fueron 20 años de despidos, dificultades para conseguir trabajo, deshonras, calumnias y acoso mediático, a premios económicos, entre otros. Y el día de hoy está viviendo el juicio oral y público en el que se le atribuye la trágica muerte de la señora María Marta García Belsunce y enfrenta la imposición de una pena de prisión perpetua. Escucharemos a lo largo de este debate el testimonio de algunos vigiladores que sufrieron penurias parecidas a las que sufrió José por el solo hecho de haber estado trabajando aquel 27 de octubre del año 2002 en el barrio El Carmel, algunos de los cuales fueron acusados incluso por el mismo delito que José, tan solo por la circunstancia de haber estado trabajando en el mismo turno de José. Ellos van a poder dar cuenta, entre otras cosas, que las guardias se hacían entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, las 7 de la tarde y las 7 de la mañana, y que el relevo se hacía como mucho con una anticipación de unos 20 minutos. En definitiva, señores jueces, vamos a demostrar a lo largo de este debate que nuestro asistido, el señor José Ortiz, es inocente del hecho investigado, desde que nada tuvo que ver con la trágica muerte de la señora María Marta García Belsunce, desde que aquel 27 de octubre del año 2002 cumplió con responsabilidad su función de guardia de seguridad. Cuidó a los vecinos del barrio El Carmel y, sin embargo, hace 20 años vive una pesadilla. Por tal motivo es que pediremos su absolución. Muchas gracias. Perfecto, doctora. No es que lo salté, doctor del Río, pero seguimos con esta causa. Paladino, doctor Paladino o doctor Loto, ¿quién va a hacer uso de la palabra? Lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias, su señoría. Bueno, esta defensa va a demostrar total ajenidad con respecto al hecho que se quiere imputar aquí la Fiscalía a nuestro asistido, Pirenón Norberto, quien era vigilador en ese momento en el country, el cual velaba por la seguridad de los vecinos y que
todas las penurias que viene padeciendo nuestro asistido en virtud de este trágico hecho, en el cual hoy se encuentra imputado, y esta defensa va a demostrar la total ajenidad con respecto al hecho. Y quiero también aclarar que nuestro asistido tiene familia también, tiene 57 años, tiene 3 chicos, de los cuales uno, de nombre Brian, tiene una discapacidad total y tiene problemas de movilidad. El señor, a raíz de este hecho, en su faz de la actividad de seguridad, ha tenido innumerables inconvenientes como para poder trabajar respecto a esta imputación que se le ha hecho. Por lo tanto, vamos a demostrar la ajenidad y vamos a solicitar también la absolución en el debido momento en los alegatos. Nada más, señor. Bien. Doctor Del Río, respecto de las causas de los robos. Muchas gracias. Defiendo al señor Morasco y Martínez. Y lo que tengo que decir es que con la prueba que ya se ha resuelto, más la que se ventilará en este debate y los testimonios que depondrán en el mismo, se solicitará lo que a mi criterio corresponda en el momento oportuno. Bien. Y todo, gracias. Yo creo que el doctor Rodríguez Jordán se refirió a esta causa también, pero si quiere agregar algo respecto de los robos. Tenemos que acomodarnos un poquito, doctor, y vamos a pedir lo que corresponda. Muy bien, doctor. Bueno, cerrada esta parte, vamos a ver cuestiones preliminares, dice el código. Escucho atentamente a las fiscalías. Señor presidente, en relación a las cuestiones preliminares, sin perjuicio de, como ustedes conocen, las impugnaciones que en la actualidad tramitan ante otras instancias, creemos que la cuestión principal que en este momento debe resolverse es la forma en que debe materializarse este juicio único. ¿Bien? En ese contexto y en la inteligencia que la última decisión del tribunal fue que, insisto, este es un juicio único, nuestra posición es que el primer debate que debe formalizarse es el juicio correspondiente a los robos, a la causa conexas. Le explico por qué, son varias las razones. En primer lugar, los lineamientos, la Fiscalía los hizo por los hechos de los robos, así lo expuso mi colega el doctor González. En segundo lugar, y fundamentalmente, no podemos perder de vista que este es un proceso acusatorio y un sistema adversarial. En ese contexto, la teoría del caso de la Fiscalía tiene que ver con el orden antes pedido. Lo contrario, modificar el orden, implicaría intrometerse en las facultades del Ministerio Público. La tercera razón que nos lleva a fundar esta posición, entendemos que no debe ser un pedido, porque es una facultad nuestra, innegable, tiene que ver con que he mantenido, particularmente yo, diálogo previo con la defensa oficial, por entonces la doctora María Dolores Gómez, que no está presente, sí lo hace en su reemplazo el doctor Del Río, y me ha manifestado no tener objeciones a que el juicio de los robos se inicie en primera medida. Por si algo faltara, habiendo auditado la posible presencia de testigos en las jornadas venideras durante la feria judicial, para lo cual el tribunal habilitó el caso, informamos y sabemos que muchos de los testigos que debieran de poner en el orden que pretendemos, vinculado al hecho principal, no están presentes en el país para venir a declarar, lo cual también alteraría el orden que pretendemos del caso principal. Entendemos que todas estas razones, basadas fundamentalmente en la necesidad de afianzar un proceso adversarial en el que se respete nuestra teoría del caso, tornan necesario que el orden de los casos sea el aquí pedido. Muchas gracias.
Primeramente me gustaría escuchar al doctor Hetchem. Respecto de esta cuestión, yo ya la he planteado en las audiencias anteriores. Me parece que es una facultad del Ministerio Público establecer el orden de los juicios, especialmente cuando sea unificado. Por lo tanto, considero que además hay unas cuestiones de privación de la libertad de los imputados. Me parece que eso es una cuestión que en innumerables causas se tienen en consideración para acelerar esa cuestión. Me parece por órdenes que tienen que ver con la ley, con órdenes prácticas, estoy de acuerdo y adhiero a los fundamentos del doctor Ferrari respecto a que primero se tendría que realizar las audiencias respecto de los hechos de robo. Perfecto. Hoy no está presente, tengo un pedido de licencia, ya pedido por la doctora Gómez por 15 días, así que este es un problema que tiene el doctor Del Río. Doctor Del Río, ¿qué sabe de lo que se habló la Fiscalía? Sí, con la en defensa? realidad... Porque usted es nuevo en la causa. Entiendo la postura de la Fiscalía, pero también me parece que por una cuestión fundamental, la doctora Gómez ha llevado en todo este tiempo, ha hecho reuniones con mis asistidos, quienes le tienen una fe muy importante a ella. Entiendo que con la complejidad de las causas es necesario contar con mi codefensora. Lamentablemente hoy está de licencia, entonces entiendo que sería prudente y sería por una cuestión de igualdad de armas en forma numérica más que nada también, y por la confianza que mis asistidos le tienen a la doctora Gómez, comenzar primero por el homicidio, situación esta que permitiría que la doctora Gómez se mejore y esté con nosotros para afrontar y ejercer un debido rol como corresponde en este juicio. Eso es lo que entiendo. Bien, muchas doctor. gracias. Ahora sí quiero escuchar a los defensores de la causa principal. Doctor Díaz Jordán, doctor Rivas, en su orden. ¿Cuál se llama la causa principal? La que atrajo todas, la causa de la muerte de María Marta García Belsunce. Yo me he referido, tal vez demasiado rápido, los argumentos por los cuales hemos dado mi opinión, que es, tengo que volver a decirlo, la claridad de la negativa de Pachelo en el homicidio, cuando está claro que dice el expediente, ustedes han leído, lo verán, donde efectivamente se dice que no está la presencia del señor Pachelo en ningún momento en ese lugar. El orden, se le está pidiendo el orden de la realización del juicio, que la Fiscalía insiste, sigue insistiendo en el tema, pero ya lo habíamos establecido. Para mí particularmente fue una sorpresa que empiecen en los lineamientos con el tema de los robos, porque para mí estaba claro. El señor presidente ha tenido la amabilidad y es su criterio de que ocurra así. Creo que eso ya estaba zanjado y entiendo ni siquiera tiene que ser esbozado como una cuestión preliminar. Mi opinión personal. Pero lo que se le pidió, lo mismo se lo hizo al doctor Del Río, es que ustedes se expresen en ese sentido. Si para ustedes es lo mismo empezar con los robos o con el tema de García Belsunce. Adherimos a lo resuelto por el tribunal, señor juez. Las defensoras oficiales. Sí, si me permite la palabra, Doctora, la tiene. señor presidente, muchas gracias. Sí, la verdad que me siento un poco en un escenario preocupante con el planteo que realiza la Fiscalía, toda vez que consideraba lo mismo, que esta situación se encontraba zanjada, toda vez que el tribunal lo había resuelto, si no me equivoco, en las primeras audiencias preliminares en el 2019. Por otra parte, la defensa oficial padece de ciertas cuestiones operativas, dificultades operativas, toda vez que la defensa en números somos mucho menos que el Ministerio Público Fiscal. Esto lo traigo a colación toda vez que estamos organizadas, ¿sí? En mi caso particular tengo otra defensoría de instrucción a cargo, además de este juicio, que va a ser extenso y que nos va a llevar muchos días, nos lleva días de preparación y días de debate. Lo mismo le ocurre a la doctora Nigro, que tiene una defensoría de juicio a cargo.
y lo mismo el doctor del Río, que tendrá que estar presente en algunas audiencias. Por otra parte, como ustedes bien lo han resuelto, se ha habilitado la feria y la Defensoría General nos ha organizado en ese sentido para llevar adelante este juicio en todo el periodo venidero. La Fiscalía ha argumentado que los testigos, o algunos de los testigos de la causa más grave, de la 5499, no estarían presentes por razones de viajes o por razones personales durante la feria. Ahora bien, durante la feria serían 10 días, si es que realizamos audiencia de debate todos los días hábiles, razón por la cual no veo obstáculo en que se tomen el testimonio a otros testigos en relación a esta causa. Otra dificultad operativa que tenemos es que nuestro asistido, el señor José Ortiz, quien en reiteradas oportunidades me ha manifestado que él vive de su trabajo diario y que es el sustento con su familia, y que realmente necesita necesita poner fin a este estado de incertidumbre, no solamente porque es una garantía que él posee, sino porque ese derecho al trabajo le permitiría recuperar sus compromisos laborales, que de hecho los ha suspendido, toda vez que este juicio, según todos sabemos, debía haberse iniciado el 1 de junio, hoy estamos a 13 de julio, suspendió todos sus compromisos laborales para estar presente en este debate. De manera tal que zanjar esta situación y comenzar lo antes posible, evitar estas dilaciones que hemos venido presenciando y poder culminar con la tarea que nos convoca a todos, permitiría además que este señor pueda volver a trabajar y sostener económicamente a toda su familia. Esta es la postura de la defensa del señor Ortiz. Perfecto, gracias, doctora. ¿Puedo agregar algo, doctor? Sí, siempre. Gracias. El tema de la licencia de la doctora María Dolores Gómez es por lo pronto 15 días, puede llegar a ser más, y me parece que si algo hemos aprendido durante el mes de junio es que lo importante es ser 2 letrados y no 1, y la representación de los señores Marasco y Martínez sería solamente con el doctor del Río, y me parece sin la presencia de María Dolores Gómez, y durante el mes de junio 3 de los que estamos acá se han enfermado. Me parece que no sería lógico y es muy riesgoso por las extensas jornadas de trabajo y consecutivas que el doctor del Río solo lleve adelante la causa que pretende la Fiscalía. Y por otro lado, está íntimamente relacionado con la estrategia de nuestra estrategia de defensa, que hace al derecho de defensa de nuestro asistido, José Ortiz, comenzar con la sustanciación de la prueba de la causa en donde se investiga la muerte de la señora María Marta García Belsunce. Por eso es que nosotros solicitamos que se esté a lo ya resuelto hace bastante, por otro lado, y se comience con la sustanciación de la prueba en ese sentido. ¿Los defensores particulares quieren agregar algo? No, señoría, coincidimos con lo que acaban de exponer las colegas, entendemos que era una cuestión zanjear, ya lo habíamos hablado. De hecho, en la primera resolución de admisibilidad de prueba se había resuelto la separación, después con todas las audiencias siguientes, preliminares, creo que hemos acordado la unión, pero tengo el recuerdo, la resolución de la presidencia, que se iban a hacer sin solución de continuidad, primero el principal, la causa principal, y después la causa de los robos. Así que adhiero a lo que planteamos, primero la principal y después. Bien, sin perjuicio de que quiero dejar a salvo que, como es un sistema adversarial, como bien lo dijo el doctor Ferrari, si las partes se ponían de acuerdo, el tribunal no se inmiscuye. No, perfecto, entendido. Pero ahora, visto que la doctora Gómez no está, el mayor problema lo tiene el doctor del Río. Entonces va a resolverlo en un cuarto intermedio a posteriori el tribunal, a ver qué se resuelve respecto de esto. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay otras cuestiones preliminares, doctores? No, desde la Fiscalía. ¿De las defensas? No, tampoco. Sin embargo, me había llegado una inquietud
de la defensa de Pachelo respecto a su traslado, permanencia. Sí, eso sí. Bueno, sería importante que lo planteáramos ahora. Nicolás Pachelo estaba convencido que podía volver a su lugar que está detenido, que es en la unidad 9 en La Plata, pero ahora le han dicho que no lo van a llevar a La Plata, sino que lo van a dejar acá en San Martín. Y esto no nos parece adecuado, primero porque es un cambio de lugar, todo lo que esto representa. No es lo mismo estar en un lugar en el que está acomodado desde hace un cierto tiempo que ir a un lugar en una serie de desconocidos y demás. Por eso pedíamos que se hubiera la posibilidad de ser trasladado siempre. Ha venido a las 10 de la mañana, 9:30 llegaste tempranísimo, o sea que no habría inconveniente en traerlo de La Plata, que lo trae La Plata acá. Dejarlo en San Martín va a ser tal vez más difícil que traerlo de La Plata. Yo pensé que la pretensión era otra, sobre su presencia o no en la totalidad del juicio. ¿No es eso? ¿Vos ¿O vas a sí? decir algún día querrás venir y otro día no? No sé si a todas las audiencias, pero algunas. Supongamos que en la mitad de las audiencias voy a repetir. Pero lo que más le preocupa es estar en otro lugar que era el de La Plata, donde ya estaba acomodado, por decirlo de esa manera, de una manera tal vez irrespetuosa. El código es taxativo cuando está en libertad, puede prescindirse de su presencia, pero cuando está detenido tiene que estar en una sala contigua por si es menester convocarlo por alguna pregunta, alguna indicación, algún pedido de las partes. En este caso, el señor Pachelo reviste la condición de detenido, a pesar que, como dijeron, no tiene prisión preventiva por el hecho principal, pero está englobado en la causa conexas. Así que quiero escuchar si es su voluntad no estar presente en todas las audiencias. Quiero escuchar a la parte contraria, qué piensa el Ministerio Público al respecto. Sí, señor presidente, la Fiscalía entiende que Nicolás Pachelo tiene que estar presente en todas las audiencias. El lugar de alojamiento que el servicio penitenciario le otorgue, si está cómodo o no está cómodo, a nosotros nos tiene sin cuidado, sinceramente. Por dos razones. La primera, porque creemos que es necesario el contacto permanente entre sus abogados defensores y el propio imputado. Si bien no puede hablar en el juicio, sí puede ser asesorado. Se perdería en ese caso la inmediatez, y en respeto a las garantías constitucionales creo que es necesario que el imputado esté. Y en segundo lugar, con más peso, como usted señaló desde la presidencia, en tanto existe la posibilidad en cualquiera de las audiencias que la acusación pública o privada requiera la presencia del imputado para alguna diligencia. Verbigracia, careo, reconocimiento, múltiples diligencias que pueden surgir del debate, que no las puedo adelantar porque no sé qué es lo que va a pasar en el juicio, con lo cual al modo de ver de la acusación pública, es indispensable que el imputado esté. Antes al doctor Hechen. Doctor Hechen, ¿quiere expresar su opinión? Me parece que es una cuestión, me parece que es importante que esté en las audiencias, pero me parece que es una cuestión más del derecho de defensa del propio imputado que el tema de la acusación tanto pública como privada. Sí me parece también pertinente lo que el doctor Rivas dice respecto del lugar de detención. Me parece, por razones de seguridad, me parece atendible que esté en el lugar que corresponde y que lo trasladen a este debate cuando corresponda. Nada más que eso. Doctor Rivas, ¿quería Lo decir? que quería decir es, tiene la idea de venir la mayoría de las veces, pero a veces puede ser que no pueda venir por algún motivo, y me parece que no hay ningún inconveniente en decir, si hoy no vino, bueno, lo traemos mañana o pasado. No es que si no viene hoy, como se nos cae todo. Puede no venir, como alguno de nosotros puede no venir por una enfermedad o por un motivo que sea.
es interpretativo. El derecho de defensa lo exprima a él, pero si es necesario que esté presente en un hecho puntual, bueno, me va a costar hacer esa diligencia. Pero bueno, en todo caso, sí, señor, dígame. Lo hace a través de su representante. A usted le da el derecho cuando se sienta ahí y me cuente lo que quiere. Sí. Perfecto. Tomo eso. Usted quiere venir a todas las audiencias, pero vamos con una regla. Si usted se demora, el juicio continúa. No lo voy a estar esperando a usted. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un receso. ¿O hay alguna otra cuestión? ¿No? Vamos a resolver entonces el tema para no afectar la teoría del caso. ¿Subimos un minuto? ¿Sí? Sí. Como acá, como quieran. Gracias. No, por favor. No, dijo otra cosa. ¿Ah, sí? Bueno. A ver si me puedo explicar. La teoría del caso no puede ser afectada. El rol que tiene el Ministerio Público es muy importante. Pero, como lo adelanté, acá le causa un gran inconveniente, sobre todo al defensor que recién hoy agarra la causa. Entonces, ¿cómo puedo amalgamar las dos posturas sin afectar, a pesar que, como bien me dice un colega, ya estaba fijado el orden de los juicios? Siempre dije fue una resolución de presidencia, no mía, pero se fijó el orden de los juicios. Sí, se adapta. Al ser adversarial, las partes se ponen de acuerdo. No hubo acuerdo. Tenemos que intervenir. Pero sin afectar la teoría del caso, porque si no, no les dejo probar lo que quieren. En esa instancia, los juicios, al principio los habíamos separados. ¿Para qué? Para posibilitar que hubo acercamientos, después hubo discusiones, un eventual juicio abreviado. Se unieron, dijimos, sin solución de continuidad. Entonces, el orden organizativo, solamente eso es lo que dispone el tribunal. Se principia por el juicio de María Marta. Pero después la Fiscalía continúa para preservar la teoría del caso con el otro juicio. Y recién después de los dos vienen los testigos de la defensa. Es la manera más salomónica para llegar a un consenso que puedo obtener. ¿Sí? El viernes, doctores, señor presidente, empieza el juicio de María Marta García Belsunce. ¿La Fiscalía, esta decisión es unánime o mayoritaria? No, es unánime. Bueno, la Fiscalía le impugna. En los términos del artículo 436, interpone en primer término recurso de reposición. Más allá que la decisión tuvo sustanciación, lo concreto y lo real es que hay nuevos argumentos y que fundamentalmente tienen que ver con las propias palabras del tribunal en sus distintas providencias y actos interlocutorios. En primer lugar, debo destacar que disiento absolutamente con la posición del doctor Rossi en cuanto a que el orden estaba establecido. El orden no estaba establecido porque en la última audiencia, y me remito al acta, se planteó esta misma situación y quedó en claro que no estaba resuelta, iba a ser tratada, por eso lo planteamos como una nueva cuestión preliminar. Con lo cual, lo primero que tengo para decir es que no había una posición adoptada desde el tribunal en cuanto al orden de los juicios. Lo segundo, en línea con lo que señala el patrocinante del particular damnificado, ustedes cuando fijan el lunes este juicio hacen alusión al fallo Matei de Corte y el plazo razonable del estado de prisión preventiva que tiene Pachelo en la causa conexa. Para mí es un error llamar la causa conexa porque la causa es una. El juicio único lo dispusieron ustedes. Pachelo
a través de sus abogados, está pidiendo distintos beneficios liberatorios, la excarcelación, que el tribunal hasta ahora denegó, y la morigeración de la prisión preventiva. En otras palabras, para que la gente lo entienda, se quiere ir a su casa. Nada obsta que si se empieza por el juicio de María Marta, que como sabemos requiere innumerable cantidad de jornadas, el estado de detención de Pachelo se alargue. Y eso puede ser utilizado, por la contraria, para exigir y reiterar hasta el cansancio nuevamente nuevos pedidos de morigeración. La Suprema Corte de Justicia de la Nación exige el juzgamiento de los casos en un plazo razonable. En ese contexto, no puede descartarse que este Ministerio Público exija al tribunal, juzgándose primero los robos, como era nuestra teoría, el adelanto de veredicto respecto de esos hechos y así hacer cesar el estado de incertidumbre de Pachelo en relación a su declaración o no de culpabilidad en cuanto a los robos. En síntesis, en relación a este aspecto, la necesidad tiene que ver con el respeto del derecho de defensa, pero por contrapartida por los intereses del Estado. Nosotros no queremos ni que Pachelo se vaya a la casa ni que salga en libertad. Esta maniobra de generar que el juicio de María Marta, que dura mucho más, se ponga adelante, puede posibilitarle la anticipada e injustificada liberación a Pachelo. Aclarado esto, tengo que decir nuevamente que el juicio es único y la teoría del caso es nuestra, le guste a quien o no le guste a quien sea. Este es un sistema acusatorio y el orden de los testigos los ponemos nosotros. A más abundamiento y como nuevo argumento para resolver esta reposición, debo decirles a los jueces que hay testigos comunes que depondrán en ambos casos. Con lo cual, la necesidad de que el juicio sea, insisto, único, aparece imperiosa. Todo ello sin perjuicio de la buena fe procesal que siempre tuvimos como representantes del Estado, en tanto advertimos al tribunal y a la defensa de que cuando se traten uno u otro caso con la debida antelación se lo íbamos a hacer saber a cada una de las partes para que pudiesen estar presentes. En mi opinión, al ser el juicio único, todas las partes tendrían que estar siempre. Así es en los casos federales o en los casos de la justicia nacional. Sinceramente, en el caso que el tribunal persista en esta decisión, intromeciéndose en la teoría del caso de la Fiscalía y en las facultades que no son propias, creemos que realmente es una injusticia y nos causa un gravamen seriamente irreparable. Por eso solicitamos nuevamente sea evaluado a partir del 436 la reposición que impetramos. Señoría, agregar un fundamento más para dejarlo tranquilo al doctor Del Río. Los hechos por los que viene sometido a procesos asistidos son 4 hechos de robo con 4 víctimas y al menos 4 o 5 policías, o al menos como mucho 10 efectivos policiales, con lo cual me imagino que no será de complejidad para la trayectoria y la capacidad del doctor leer esos hechos, que ya debe estar en contacto para presentar sus lineamientos. Gracias, son sencillos. Doctor Heche. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio voy a adherir absolutamente a todos los planteos que realizó el doctor Ferrari y el doctor González. Creía que este tema estaba solucionado. Creo que a medida que fuimos llevando a cabo las audiencias, se fue inclusive poniendo de acuerdo todas las partes en cómo se iba a llevar este caso adelante. Pero aparte hay un hecho concreto. ¿Y qué pasó hoy? Hoy se llevaron a cabo lineamientos. Yo estuve sentado acá, solamente soy particular damnificado de la causa supuestamente principal, la causa del homicidio de María Marta, y presencié
los lineamientos de los hechos de robo. Por lo cual, así como se hicieron los lineamientos primero de los robos, tranquilamente la Fiscalía puede empezar a ordenar la prueba y ordenar los testigos y las incorporaciones que haya, las pruebas, respecto de lo que corresponda que ellos les parezca pertinente y lo mejor para realizar la acusación. Por lo tanto, vuelvo a reiterar lo mismo que vengo sosteniendo, que me parece, además, por una cuestión de derecho de defensa, hay una regla de oro que se ve siempre que aquellos imputados que están con prisión preventiva, siempre se aceleran los juicios, siempre se llevan a cabo, inclusive en la agenda de los tribunales, se llevan a cabo adelante primero los juicios que tienen detenidos. Las causas que no tienen detenidos, inclusive, siempre están en la cola de todas estas cuestiones. La verdad que me parece, aparte no encuentro razón en el fundamento del tribunal para inmiscuirse en esta cuestión y que le parezca tan trascendente. Nada más, señor presidente. Perfecto. Doctor del Río, Sí. posición del fiscal. No, simplemente me parece si lo tiene en cuenta lo que dijo. Tengo en cuenta lo que dijo, estoy con la resolución del tribunal, estoy de acuerdo con la resolución del tribunal, sigo Usted tenía pensando la igual. llave en todo esto, claro. Usted tenía la llave. Sigo pensando igual, sigo pensando que más allá de que para el señor de la contraparte, el señor fiscal de la contraparte, sean hechos muy fáciles de probar para él, según su teoría, también sé que mis asistidos tienen plena confianza en la doctora Gómez, que ha llevado a cabo durante todo este tiempo todas las entrevistas y cada una de las situaciones para con ellos, que en este momento y hace muy poco tiempo me estoy enterando de todas estas situaciones. Es por ello y por un derecho de defensa como corresponde, como creo que se debe de llevar a cabo, que debe hacerse, la cuestión se debe zanjar como el tribunal lo ha resuelto. No es caprichoso, sino que hay un fundamento. Y con lo que expliqué hace un rato, que haciendo el homicidio previamente se podría contar con la recuperación total de la doctora Gómez y tenerla acá, sería para mí lo ideal. Si es tan fácil el hecho de los robos, se pueden hacer después también, no hay ningún problema. Si total se van a aprobar enseguida según la Fiscalía. Bien, gracias. Particulares. Sí. A mi juicio, de un colega que hemos hablado sobre este tema, nos da la impresión que no podemos detenernos en una cuestión de si empieza el fiscal o empieza la causa criminal. Yo siempre estuve acostumbrado, a pesar que fui 10 años fiscal, a que los que mandaban eran los jueces. Puede ser que sea una antigüedad, de ustedes, antigüedad que depende de mi edad sobre la de ustedes, pero me parece que el que tiene que decidir el trámite del proceso son los jueces. Así lo he visto a lo largo de toda mi vida como empleado judicial. Cambió mucho ahora, doctor. No cambió, pero Es adversarial. Si ustedes se ponen de acuerdo, yo no intervengo. yo creo que tiene que seguir No. manejando el tema del juez, a mi juicio. Puede ser Perfecto, que lo sea respeto, adversarial o un viejo, pero yo me siento más cómodo con un juez, no porque no le tenga confianza a ellos, no, pero me parece que es el sistema en el que me crié y que toda la vida lo vi y no le veo el inconveniente de cambiar en esto, porque además es lo mismo en el fondo. Esta es la idea nuestra, gracias. ¿Jordán quiere decir algo, doctor? No. Yo siempre estoy tentado, pero no. Bien, doctoras, las defensoras Sí, oficiales. la Fiscalía habla mucho de la teoría del caso. Por supuesto que ellos tienen la teoría del caso de la culpabilidad, ¿no? La teoría del caso no es ni más ni menos que un relato claro basado en hechos incontrovertibles y normas jurídicas. Nosotros también tenemos teoría del caso. La defensa de Pachelo también tiene una teoría del caso y evidentemente a la defensa de Pachelo y a nosotros nos conviene el orden que ya está pautado y es por eso que lo defendemos. Y ya dijimos anteriormente que la estrategia de la defensa del señor José Ortiz está íntimamente vinculado con el orden de las causas y el derecho de defensa en juicio del señor José Ortiz tiene raigambre constitucional y convencional y está por encima de cualquier teoría del caso. Eso, nada más. Defensores particulares. Igual tenor, señoría. Abogamos por lo que ya resolvió el tribunal.
Estamos ya en el debate, vamos a hacer la resolución oral. Le doy la palabra al primer voto, que va a ser el doctor Andrés Gil. Bien. Respecto a la reposición, es el orden de presentación de pruebas respecto de hechos que se ventilan en un expediente y otro. La reposición que intenta la Fiscalía, que acompaña al particular damnificado, no debe proceder. Es manifiestamente improcedente en lo que atañe a los asuntos del juicio. El doctor E, que representó, fue la voz de la resolución conjunta del tribunal. Formalmente esa reposición, como bien lo admitió la Fiscalía, el doctor Eke transmitió los argumentos por los cuales se sostenía aquella resolución del orden de presentación de pruebas, no de juzgamiento, perdón. En la agilidad que tiene un juicio oral, claramente posicionó las principales argumentaciones. Aquella que tenía que ver con la resolución que ya venía adoptando el tribunal, aunque fuese por presidencia, pero siempre en la etapa de preliminar al juicio, y haciéndose eco también de las peticiones de los señores defensores, quizás con mayor hincapié en la argumentación del doctor Del Río. Pero este aquí, que ya que estamos en reposición, sea bueno recordar a las partes que esta decisión también no es simplemente el fruto de una arbitrariedad como fue manifestado, sino que tiene basamento incluso no solo en antecedentes de hecho, que son los que hemos enumerado, sino en antecedentes de derecho. El artículo 340 del Código de Procedimiento, que explícitamente trata unión, separación de juicios para las cuestiones de la etapa plenaria, justamente da una solución. Si el requerimiento fiscal tuviera por objeto varios delitos atribuidos a uno o más imputados, el tribunal ordenará que los juicios se realicen separadamente, pero en lo posible uno después del otro. Y justamente la mejor solución hallada ha sido la de, conjuntamente con la organización de todas las partes durante la cantidad de audiencias que fueron solicitadas siempre a tenor de la índole preliminar, dar, a falta de consensos, dar la mejor chance de desenvolvimiento del juicio. Y también el artículo 357, que establece el desarrollo del debate, que dice: primero se producirá la prueba analizándose la de la acusación, actores civiles, particular damnificado, en el caso que los hubiera. Terminada la recepción de la prueba de la acusación, se procede a recibir la prueba de la defensa. De modo que el juego armónico de los dos artículos para un juicio que es voluminoso en cuanto a la prueba a presentar, todos están de acuerdo en que era necesaria una previsibilidad, una organización del desarrollo de una audiencia, en la que fue reclamado que sobre todo la Fiscalía pudiese presentar su prueba, la que atañe al caso de que tuvo como víctima a María Marta García Belsunce, pero también a la de lo que fue señalado como los robos a los Calpis. Eso permanece inalterable. La Fiscalía mantiene la posibilidad de presentar toda la prueba de su acusación. Eso preserva esa igualdad de armas, esa bilateralidad, ese carácter adversarial acusatorio que tiene este juicio. Pero también, como deber del tribunal, que es balancear siempre los intereses de todos con ecuanimidad, preservar también los intereses de los defensores. El doctor Del Río expuso perfectamente cuál era la situación y también lo acompañaron los otros defensores. ¿Qué garantías están comprometidas si nosotros acaso volvemos ahora a alterar? La cuestión ya había sido resuelta en la etapa preliminar y simplemente vienen a reiterarse, ni siquiera nos han conmovido con nuevos hechos que mencionaron. No se alarga la detención del señor por empezar con uno y otro juicio.
porque ya todos sabemos y todos han estado previstos de que van a ser muchas jornadas en un juicio que va a determinar mediante un veredicto las responsabilidades penales o el deslinde de responsabilidades penales. Se ha especulado con adelantos de veredicto. Un adelanto de veredicto solo puede venir de la mano del cumplimiento de todas las etapas. Ya llegaremos a eso eventualmente, pero no es materia de entendimiento en este momento. De modo que con estas argumentaciones yo entiendo, y así invito a mis colegas a entenderlo, la reposición que se intenta tiene que ser desestimada y no hay motivo alguno para que podamos continuar en el orden pautado con el juicio. Sí, Aguirre. Tendría algunas cuestiones más que agregar, pero prefiero quedarme con los argumentos esgrimidos por el colega doctor Aguirre. Con la claridad expositiva del primer votante, huelgan las palabras, así que damos por resuelto el incidente. ¿Sí? Señor presidente, nuevamente la Fiscalía se disconforma con la posición del tribunal y en consecuencia, en los términos del artículo 451, formula protesta y reserva casatoria. Se deja constancia en acta, doctor. Una cosa más. No es lo que más nos convenía según nuestra teoría del caso, que insisto está claramente afectada. Sin embargo, teniendo en cuenta las palabras propias de la presidencia y considerando que es un sistema adversarial, intento aplicar una solución superadora, que no es la, insisto, no es la mejor para nosotros, pero de alguna manera, por decirlo de alguna manera, queremos ver si ganamos una. La doctora Gómez, que sorpresivamente no vino hoy, en la audiencia anterior tampoco estuvo y apareció por medio de un papel que también estaba enferma. Según dice el doctor del Río, estaría de acá a 15 días presente por su licencia médica. En ese contexto, no, y siempre en el entendimiento de que es un juicio único, insisto, como solución superadora entendemos prudente que se inicie en las jornadas subsiguientes el juicio de María Marta, el caso principal, y de seguido, para que los asistidos del doctor del Río se queden tranquilos, cuando retorne la doctora Gómez, pueda continuarse con el juicio de los robos y finalizar con el caso del homicidio. No es la mejor opción para nosotros, pero en alguna medida preferible. Entiendo que tengo que agregar nada más que en relación a la situación que plantea la doctora Nigro, en cuanto intenta introducir que la situación que aquí se plantea agravia las garantías constitucionales del señor Ortiz. Ortiz está en un caso solo, o sea, no tiene nada que ver, porque no se puede decir cualquier cosa. Absolutamente nada que ver. Ortiz no está en los dos casos. Pachero sí podría decir, para mí es este, para mí el otro. Ortiz está en un caso solo. ¿Bien? De manera que propongo como solución superadora que una vez que retorne la doctora Gómez, poder continuar con el juicio de los robos. Soy de la opinión, entiendo que es una obviedad, que el doctor del Río no va a oponer ninguna objeción a eso. Doctora Nigro, ¿quiere decir algo? Sí, doctor Ferrari. Yo no estoy diciendo cualquier cosa. Usted acaba de decir que el doctor del Río dijo que María Dolores Gómez no está aquí por 15 días. Lo dijo el médico y presentó una licencia. Licencia médica, dije. Sí, sí, sí. Licencia médica, dije. Sí, sí, sí. Recién no lo dijo. Lo dije al presidente por y licencia sorpresivamente no vino hoy, no. La doctora Gómez, ayer a la tarde presentó una licencia. ¿Está? Y en la llamada telefónica que tuvo con usted, y que es cierto que le dijo que no tendría ningún problema, también le dijo, doctor Ferrari, le pido por favor que llame a las siguientes partes, a la doctora Nigro, a los doctores Rivas y Rodríguez Jordán, para preguntarle sobre el orden de las causas. ¿Está? Yo no estoy acá para decir cualquier cosa, y no estoy diciendo cualquier cosa. Bien, doctora. Lo tenemos muy presente lo que la propuesta que hace la Fiscalía, pero
Sobre la marcha lo vamos viendo. En principio el juicio continúa el día viernes porque mañana no tengo sala. ¿Qué testigos van a traer, doctor? No le podemos decir ahora porque nosotros veníamos establecido con otro orden. O sea Bueno. que de ninguna manera podemos decir. No sé si tenemos testigos, a ese punto le digo. Perfecto. Convocamos a las partes para el entrante día viernes a las 10:30 horas. Pero no sé, no tienen testigos. Claro, pero no necesitaríamos estaba saber previsto los para hoy. testigos, Y doctor. entonces, ¿qué Es hacemos? que no lo voy a definir ahora. No, eso ahora lo resolvemos. ¿Qué hacemos el viernes? Y no sé, vamos a ver. Tiene que venir. Cambiamos toda la estrategia y vemos cuál traemos. O sea, Pero necesitamos. Que hizo una propuesta a la Fiscalía, lo analizan, una vez que se reintegre la doctora Gómez, valórenlo. Nada más. Lo que sí, Si no interviene el tribunal. Lo- Sigo diciendo eso. doctor, Sí. lo que simplemente la doctora Ventresca quería decir hasta que sí, hasta que pusieron palabras encima y no se escuchó, es que para poder ejercer una debida defensa del señor Ortiz necesitamos poder prepararnos y saber qué testigos van a venir el día viernes. Entonces, si ellos no lo saben ahora, si nos pueden notificar en algún momento del día de mañana, si puede ser temprano mejor, qué testigos van a venir. Porque tenemos que estar preparadas para defender a nuestro asistido. Simplemente eso. Como, doctora, como le dijimos, nos cambiaron el orden, tenemos que ver quién está disponible, había gente que no estaba disponible, nos fijaron la teoría del caso que quieren, ahora nos quieren fijar qué testigos quieren venir. Perdón, Si quieren, no hay doctor, inconveniente. no le cambiamos la teoría del caso que queremos. Le dejo hacer toda la prueba. Quédese tranquilo. Yo creo en la buena fe de la Fiscalía y no bien los tengan, les van a avisar cuáles son, doctora. Quédese tranquila. Si no, tendrá el trabajo de prepararse con los 360, como dijeron ellos. ¿Sí? Que son bastante menos, que achicamos bastante el número. Yo agradezco la colaboración que tuvieron. Bueno, nos vemos el viernes.